Lo único que hace falta establecer es, a partir de los valores que se obtuvieron en el video anterior, son los valores de expectación de la componente en z del impulso angular orbital y el valor de expectación del cuadrado de la magnitud del impulso angular orbital. Con lo cual tenemos nuestras siguientes integrales. Para el valor de la expectación de la componente en z del impulso angular orbital tenemos la siguiente integral. Como se había visto también en los casos bidimensionales, los cuales se estuvieron comentando en el segundo departamental. Cuando nosotros calculábamos un valor de expectación, mencionábamos una integral, en este caso que cubría todo el espacio en donde existe la partícula. Como estamos hablando de un modelo tridimensional, todo el espacio donde puede existir la partícula obviamente se tiene que interpretar en el espacio tridimensional. Para ello tenemos que realizar una integral que considere precisamente todo ese espacio. De tal manera que, gracias a la diferencial que hemos obtenido la clase pasada, donde se analiza cómo representar cómo interpretar ese espacio en términos de las coordenadas esféricas r, teta y phi variable, nosotros tenemos ya la diferencial que depende de dichas coordenadas esféricas, que nos dio r cuadrado por el seno de teta por la diferencial de r por la diferencial de teta por la diferencial de phi variable, siendo que en función de dichas integrales nosotros establecemos dicho espacio tridimensional. Así, por ejemplo, con respecto a la diferencial de r, nosotros analizamos el espacio en términos de la distancia que guarda el electrón con respecto al núcleo atómico, que va desde el centro del átomo en cero hacia la distancia a la cual podría alejarse el electrón del núcleo, que aquí lo manejé como infinito. Obviamente no se puede alejar hasta un infinito del núcleo atómico bajo las consideraciones que estamos manejando, pero establecer este límite que tiende a infinito nos permitiría establecer todo el espacio, toda la distancia que podría existir, hipotéticamente, que podría existir entre el electrón y el núcleo atómico. Con respecto a teta, con respecto a la diferencial de teta, cuando nosotros manejamos el modelo tridimensional, ven que lo hemos analizado con respecto al eje z, siendo que el ángulo teta es el ángulo de separación del vector del impulso angular orbital con respecto al eje z. Y si yo lo cubro solamente de 0 a pi y no de 0 a 2pi, estaría considerando tanto una expansión de arriba abajo, desde el punto de vista del semiplano derecho, como desde el punto de vista del semiplano izquierdo, para así cubrir toda la circunferencia. ¿Y qué me permite llevar a cabo el cubrir todo este espacio? El hecho de que para el ángulo phi variable que existe sobre el plano XY hay una vuelta completa, de tal forma que esta vuelta completa sobre la circunferencia me permite analizar de arriba a abajo ya todo el espacio esférico. Es por eso que tienen los límites para teta de 0 a pi y para phi variable de 0 a 2 pi. Ahora, nosotros nos podemos dar cuenta, como lo hemos hecho desde el caso bidimensional,
nos podemos dar cuenta, como lo hemos hecho desde el caso bidimensional, que el hecho de si yo, por ejemplo, quiero obtener el valor de expectación de la componente en z del impulso angular orbital, tengo que utilizar aquí el operador de la componente en z del impulso angular orbital, que como lo hemos establecido desde el caso bidimensional, va a estar en medio de ¿quién? En medio del producto entre el complejo conjugado de la función de onda de materia, en este caso tridimensional, y la función de onda de materia. Así lo hemos manejado desde el caso unidimensional que hemos estado viendo en el segundo departamental. Y este resultado que ustedes pueden ver aquí, donde he hecho el operador la componente en z del operador del impulso, la componente en z del operador del impulso actúa sobre la función de onda de materia tridimensional, también se podría escribir de la siguiente forma y nos conduciría exactamente al mismo resultado, la que voy a escribir a continuación. Nos va a llevar al mismo resultado, tanto si lo hacemos con respecto a la función de onda tridimensional como si lo hacemos con respecto a la eigenfunción que define la dependencia espacial de la función de onda de materia. Y ahora, gracias a que estamos obteniendo el valor de expectación de la partícula, nosotros vamos a considerar todo el espacio tridimensional, es decir, que no vamos a poner una acotación para r de 0 a algo que no tiende a infinito, o para θ de 0 a algo menor a pi, o para phi variable de 0 a algo menor a 2pi, sino que estamos cubriendo todo el espacio tridimensional, por lo que podemos simplificar esta integral de la siguiente manera. De esta forma, si nosotros no acotáramos los límites de integración indicando todo el espacio esférico, entonces sí tendríamos que considerar toda la integral y tendríamos que desarrollar esa integral considerando todo el proceso en el cual interviene la forma de esta diferencia. Pero gracias a que estamos considerando, como he mencionado, todo el espacio tridimensional, podemos simplificar esta expresión a esta expresión. Además, nosotros ya sabemos por el video tutorial anterior que al aplicar la componente en z del operador del impulso a la eigenfunción que especifica la dependencia tridimensional que especifica la dependencia en el espacio. Bueno, nosotros sabemos del video tutorial anterior que al aplicar la componente en z del operador del impulso angular orbital a la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia, obtenemos el número cuántico m subíndice L por h bar por la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia, siendo que esto, que es igual a esto, lo podemos sustituir aquí en términos del número cuántico m subíndice L, con lo que tenemos lo siguiente, y sabemos que los coeficientes constantes pueden salir del proceso de integración, por lo cual se puede escribir lo siguiente.
Entonces, dentro del integral, ¿quién me quedaría? El complejo conjugado de la función que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia tridimensional por la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia. Y nosotros ya sabemos que desde el segundo departamental que este producto a quién es igual, porque ya lo hemos expresado en varias ocasiones así, a la función densidad de probabilidad, pero ahora ya estaría en términos, a diferencia de los ejercicios anteriores, de las coordenadas esféricas r, phi variable y teta. Y como este integral actúa sobre la función densidad de probabilidad en todo el espacio donde puede existir la partícula, sabemos que la probabilidad de encontrarla, que es lo que estamos sugiriendo cuando llevamos a cabo este integral, más bien es lo que estamos indicando cuando llevamos a cabo esta operación, que la probabilidad de encontrar a la partícula en todo el espacio, si la buscamos en todo el espacio, es del 100%. Por lo que este integral es igual a 1, y es por eso que ya sé que el valor de expectación de z, es decir, el valor promedio de la componente en z del impulso angular orbital, es igual al número cuántico m subíndice L por la h barra, lo cual ya es un concepto que se había establecido hace 2 videotutoriales, es decir, matemáticamente bajo la interpretación física que se ha estado mencionando conceptos físicos, se ha comprobado la definición que se había dado 2 clases anteriores. Ahora voy a hacer lo mismo con la magnitud del impulso angular orbital, por lo cual tenemos lo siguiente. Voy a hacerlo en otra hoja porque se está notando lo que escribí en la hoja de atrás y se pueden llegar a confundir, así que lo escribiré aquí donde no se nota lo que escribí en la hoja de atrás.
Ya, ahora si quiero obtener el valor de expectación del cuadrado del impulso angular orbital, utilizo precisamente el operador del cuadrado del impulso angular orbital en la posición que antes ocupaba el operador de z, porque ahora quiero calcular este valor de expectación. Al igual que la integral anterior, yo puedo llevar a cabo algunas consideraciones. Como estoy manejando todo el espacio tridimensional y no lo estoy acotando a valores menores o a un límite de integración menor al que aparecen en estas integrales, yo puedo simplificar la integral a toda esta integral a simplemente la integral de la diferencial de tau. Ahora, de lo que aprendimos en el video anterior, ya sabemos que el cuadrado del operador del impulso angular orbital aplicado a la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia es igual aquí. Es igual al el número cuántico L por el número cuántico L más 1 por la H bar. Entonces, este valor que se obtuvo, se obtuvo el video tutorial anterior, se puede sustituir de una vez aquí. Y no hay que olvidar que estaría multiplicando, que solamente falta el hecho de que este coeficiente constante, bueno, el que va de aquí a acá, o este valor constante que va de aquí a acá, estaría multiplicando a la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia. Entonces, este valor lo podemos sustituir aquí y no olvidar que los valores constantes que van de aquí a acá pueden salir del proceso de integración, de tal manera que tendríamos lo siguiente. Y no se olviden que aquí va un cuadrado en la H bar. Entonces, tenemos lo siguiente. Ahí está. Entonces volvemos a tener la integral de la función de densidad de probabilidad que actúa en todo el espacio tridimensional, lo que es igual a 1, porque tenemos un 100% de probabilidad de encontrar a la partícula, en este caso el electrón, si lo buscamos en todo el espacio tridimensional. De tal forma que sabemos que el valor de expectación del cuadrado del impulso angular orbital es igual al número cuántico L por el número cuántico L más 1 por la H barra al cuadrado, es decir, y esto a su vez es igual al cuadrado del impulso al cuadrado de la magnitud del impulso angular orbital. Es decir, acabamos de confirmar las cantidades que se habían definido hace dos videotutoriales, donde el impulso de la magnitud del impulso angular orbital es igual a la raíz cuadrada del número cuántico L por el número cuántico L más 1 por la H barra, y la componente en z del impulso angular orbital es igual al número cuántico m, su índice L, por la H bar. Por la H bar. Ya está. Ahora, pero ustedes dirán, ¿acaso es lógico suponer que la componente en z del impulso angular orbital es igual al valor de expectación de la componente en z del impulso angular orbital? Es decir, ¿acaso es lógico suponer en automático que la componente en z del impulso angular orbital es igual al valor promedio de la componente en z del impulso angular orbital y que el cuadrado de la magnitud del impulso angular orbital es en automático igual al valor promedio del cuadrado del impulso angular orbital? Pues no, esto, si ustedes lo analizan desde el punto de vista de su vida diaria, no necesariamente es correcto. Sin embargo, los matemáticos y no necesariamente uno es la comprobación del otro. Sin embargo, para este fenómeno no específico, los matemáticos que han desarrollado toda esta teoría, junto con los físicos experimentales, se dieron cuenta de algo. Cuando en el experimento se determinaba tanto la componente en z como la magnitud del impulso angular orbital, siempre se obtenían estos resultados. Siempre. Y siendo que alguna ligera variación de estos resultados ya no permitiría verificar los resultados que se obtienen experimentalmente,
con lo cual se concluyó que en efecto, para este caso, el valor promedio de la componente en z del impulso angular orbital es igual a la componente en z del impulso angular orbital, mientras que el cuadrado de la magnitud del impulso angular orbital es igual al valor promedio del cuadrado del impulso angular orbital, porque cualquier variación entre ambos ya no permitiría, entre este y entre este, o entre este y entre este, ya no permitiría comprobar los resultados experimentales. Ahora llegamos a lo largo. Déjenme ver si no se ven tan, sí se ven bastante lo que se escribe en la otra hoja, entonces utilizar la otra hoja. A medida de lo que hemos hecho a través de este análisis, ustedes se pueden dar cuenta que hemos omitido a dos componentes, es decir, ¿quiénes han sido las grandes ausentes de estos cálculos? Las grandes ausentes de estos cálculos han sido la componente en x del impulso angular orbital y la componente en y del impulso angular orbital. Lo que pasa es que no existen relaciones de cuantización que puedan definir claramente estas dos componentes, y el hecho de que la función de onda de materia tridimensional o la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia tridimensional no pueda definir algún estado para el cual se puedan establecer valores concretos de la componente en x y en y del impulso angular orbital es algo extraño desde el punto de vista de la mecánica clásica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de la conservación del impulso de la mecánica clásica, un electrón que se mueve en torno al núcleo atómico bajo la influencia de un potencial esféricamente simétrico, se le debería poder definir claramente su componente en z, su componente en x y su componente en y de su impulso angular orbital. Además, considerando el hecho de que no existen impulsos rotativos sobre el electrón, esto da mayor fuerza a esta idea que obviamente es equivocada, porque bajo este fenómeno, porque proviene de la mecánica clásica. Pero ¿qué hecho hace que esta idea sea equivocada para los experimentos que se llevan a cabo en el laboratorio? Lo que pasa que recordemos que en la mecánica cuántica, ¿qué existe? En la mecánica cuántica existe el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg, el cual establece que no se pueden definir más de una componente del impulso angular orbital, por lo que la única componente que se puede definir claramente es la componente en z del impulso angular orbital, va desde el punto de vista del principio de incertidumbre de Heisenberg. De tal manera que la ley de la conservación del impulso angular orbital de la mecánica cuántica establece que un electrón que se encuentra moviéndose alrededor de un núcleo atómico bajo la influencia de un potencial esféricamente simétrico, solamente se podrá definir claramente la componente en z de su impulso angular orbital, mientras que la componente en x y la componente en y de su impulso angular orbital van a tener valores que estarán fluctuando en torno al valor promedio igual a 0. Todo esto que acabo de mencionar puede quedar establecido o explicado de una forma mucho más clara si nosotros consideramos un modelo vectorial de la siguiente manera. Entonces, hagan de cuenta que yo quiero definir al conjunto de estados establecidos por el número cuántico L igual a 2.
L igual a 2. Si yo tengo el número cuántico L igual a 2, entonces el número cuántico M, su índice L, puede tener los valores de 0, de menos 1 o más 1, de menos 2 o más 2. De tal manera que para este vector impulso angular orbital en particular, la magnitud del impulso angular orbital sería igual a la raíz cuadrada del número cuántico L igual a 2 por el número cuántico L igual a 2 más 1 por la h bar. Muy bien. Entonces, ¿pero qué pasaría si yo voy considerando valores para los cuales L es cada vez más grande? Tendría los siguientes diagramas, los que voy a hacer a continuación.
Ya está. Entonces, si nosotros consideramos a un número cuántico L que se hace cada vez más grande, ¿qué va a ocurrir para la relación entre la componente? ¿Qué va a ocurrir? Esperen, nada más me faltó graficar las componentes en Z del impulso angular orbital. Entonces, si el número cuántico L es cada vez más grande, ¿qué va a pasar para la relación entre la componente en Z del impulso angular orbital y el vector del impulso angular orbital? Bueno, va a ocurrir lo siguiente. Nosotros tenemos que el coseno de θ, siendo que θ es el ángulo que permite establecer la separación entre el eje Z y el vector impulso angular orbital, será igual al cateto opuesto, que como nosotros ya lo hemos analizado en los modelos tridimensionales, las clases pasadas, para este tipo A de ángulos, el cateto adyacente. Para este tipo de ángulos, el cateto adyacente, ¿quién sería? Sería aquella línea, en este caso sería el eje Z, o aquella línea paralela al eje Z, que es precisamente la línea donde se proyecta la componente en Z del impulso angular orbital, como aquí está, la componente en Z del impulso angular orbital, entre la hipotenusa, que en este caso, ¿quién sería la hipotenusa de ya sea este triángulo o este triángulo? Sería la magnitud del impulso angular orbital, tal como está aquí. Y nosotros sabemos que la componente en Z del impulso angular orbital es igual a m, al número cuántico m, subíndice L por la h bar, mientras que la magnitud del impulso angular orbital es igual a la raíz cuadrada del número cuántico L por el número cuántico L más 1 por la h bar. Siendo que como tenemos tanto la h barra tanto en el numerador como en el denominador, tendríamos h barra entre h bar igual a 1, por eso ya no los he escrito aquí, de tal forma que θ sería igual al coseno a la menos 1 del número cuántico m, subíndice L, entre la raíz cuadrada del número cuántico L por el número cuántico L más 1. Si L se hace cada vez más grande, entonces el coseno de θ, y ustedes lo pueden verificar en su calculadora, entonces θ, y ustedes lo pueden verificar en su calculadora, iría disminuyendo su valor, de tal manera que el vector del impulso angular orbital estaría existiendo sobre un cono imaginario cuya circunferencia va disminuyendo cada vez más. Y de tal forma que desde el punto de vista de la componente en Z, esta estaría existiendo sobre un cilindro cuya circunferencia, sobre un cilindro imaginario cuya circunferencia va disminuyendo cada vez más. De tal forma que si nosotros consideramos el límite clásico para el cual L tiende a infinito, el vector impulso angular orbital estaría descansando completamente en el eje Z, siendo que así de hecho ya se puede interpretar como la componente en Z del impulso angular orbital. Y bajo esta condición clásica, bajo este límite clásico, ya no existiría ninguna proyección del impulso angular orbital sobre los ejes X y Y, con lo que queda perfectamente establecido que la componente en X, bajo este límite clásico donde L, el valor del número cuántico L tiende a infinito,
la componente en X del impulso angular orbital y la componente en Y del impulso angular orbital son iguales a 0. Y siendo que la componente en Z del impulso angular orbital sería igual a la magnitud del impulso angular orbital cuando tomamos en cuenta esto. Recuerden, no vayan a confundir el número cuántico L con L del impulso angular orbital. Son cosas distintas. Y debido a esta idea, nosotros ya podemos confirmar el hecho de que la ley de la conservación del impulso angular orbital, tanto de la mecánica cuántica como de la mecánica clásica, nos llevan a los mismos valores, donde las componentes en X, Y y en las componentes en X, Y y Z del impulso angular orbital tendrían valores claramente definidos. Y solamente para anotar una pequeña aclaración, en caso de que el vector del impulso angular orbital estuviera dirigido hacia abajo, aquí lo que tendríamos